Hola y bienvenidos al canal de Seiya Creations, donde hoy vamos a probar la Sculpin S30 Pro Max 4. Vamos a probar este láser de diodo de 20 watts de potencia de salida, que siendo la versión Pro Max 4 ya trae su compresor de aire automático. Viene con el aditamento giratorio para grabar vasos, yetis o cualquier pieza cilíndrica. También viene incluido un panel de 36 por 36 centímetros para que no se chamusquen las piezas por debajo cuando se haga una operación de corte. Y de lo mejor que tiene es que viene con las extensiones del eje Y para tener un área de trabajo que según el fabricante es de 400 por 905 milímetros. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver qué tanto vale la pena la inversión de este equipo. Y lo mejor de todo es que les voy a indicar en cada prueba los parámetros que se usaron, la velocidad y la potencia, y les vamos a indicar el tiempo que se tarda en cada proceso para que ustedes se den una idea de qué tanto vale la pena el equipo. Entonces, vámonos directo al unboxing. Venga, espérese un momentico. Antes del unboxing quiero decirles que se queden hasta el final del video, que les vamos a decir cómo uno de nuestros suscriptores se puede llevar de regalo uno de estos halcones 3D que hicimos con esta máquina. Váyanse suscribiendo y ahora sí, al unboxing. Bueno, aquí ya podemos ver todas las piezas que vienen incluidas en la versión Pro Max 4 de la Sculpin S30. El 4 que les he estado mencionando de la versión es un tipo promoción que maneja Sculpin para vender todas estas partes juntas prácticamente al mismo precio de lo que valdría comprar el puro modelo base. Entonces les voy a dejar el link en la descripción del video donde pueden adquirirlo y un código de descuento de $20. Ahora vamos a pasar a armar el equipo y vamos a ver cuánto nos tardamos. Bueno, pues para efectos de este video yo le quité la basecita, la protección que lleva aquí en la parte del frente para poderlo ver, digamos, desde el frente y desde los lados. También la gente de Sculpin incluye los originales, las partes de 40 milímetros, por si alguien quiere armarlo la versión chiquita o si en algún momento se lo quieren llevar a alguna convención, a una casa, a un escritorio, a algún lugar pequeño, pues pueden igual cambiarlo y armar la versión pequeña. También la gente de Sculpin está agregando lo que es un kit de reparación, que simplemente es un láser, un lente para láser que viene aquí, unas cuantas herramientas, unas pinzas, un pañito como para limpiarlo, como los que vienen para comprar cuando se compran las gafas. También trae unas gafas, unos lentes muy de buena calidad, muy amplios, cubren casi que toda la capacidad visual que se necesita. Obviamente no es mejor que tener una base que cubriera todo el área, pero pues es una ventaja tener unos lentes como estos.
Algo también bien interesante de esta versión es que trae ya su compresor de aire, su bomba de aire que se activa automáticamente desde el Lightburn. Uno de los puntos de los que se quejaban de las versiones anteriores de las máquinas de Skolfon era de la manguera de aire, que porque se dañaba muy fácil, se doblaba muy fácil. Esta que mandaron en esta versión ya viene muy rígida, se siente muy bien la calidad. No rígida, sino muy flexible, pero de manera que al doblarse se recupera muy rápidamente. Entonces, un buen detalle ahí para Skolfon. Otro punto en contra que tiene es el acomodo de los cables. Vienen todos los cables sin forma de acomodarlos de una manera estética, digámoslo así. Solamente ofrecen cinchos. Esto viene con la máquina, son como un velcro que aprieta la manguera para no hacerle mucha presión con los cinchos, pero de todas maneras quedan los cables expuestos. Y en esta versión, como la bomba tiene que estar hasta la mitad de la máquina para que cubra el movimiento del láser, ya sea la parte de atrás o la parte de adelante sin ningún problema, pues todo esto se ve expuesto. Ojo aquí, una de las mejores cosas que yo considero que hicieron en esta versión fue agregarle este riel metálico al eje X, que le da una muy buena precisión al eje que mueve el láser. Otro buen punto a tener en cuenta es que la gente de Skolfon en esta versión de 20 watts, como el láser es mucho más pesado que el de 10 o el de 5 watts, en la parte de atrás le pusieron 4 tornillos que son también más grandes que los de la versión de 5 y de 10 watts para sujetar y sostener el peso del láser. Y bueno, ya para empezar a trabajar con la máquina, vamos a prenderla y va a salir el primer detalle que a muchas personas puede que no les guste, y es el ruido. Algo muy bueno, eso sí, es que empieza la máquina y ya teniéndola configurada, se va a referenciar en el punto 0 con los limit switch, con los sensores de posición. Bueno, y para probar si es cierto que el área de trabajo es de 400 por 900 milímetros, vamos aquí a poner el láser, ya lo tenemos en 300 milímetros, vamos a avanzar 70 milímetros aquí y se alcanza a ver que la parte por donde entra el aire, por donde sujeta la manguera, está prácticamente ya muy pegada al borde de la máquina. Vamos a hacer avances de 1 milímetro, 1, 2, vamos a dar uno más y ahí prácticamente estamos en el límite. Entonces realmente ya posicionados contra el limit switch, lo que permite la máquina en el eje X son 373 milímetros. Y ahora posicionados en el eje Y, vamos a ver si realmente da 905 milímetros. Aquí ya estamos puestos en la posición de 900 milímetros y vamos a hacer avances de 1 milímetro para ver hasta dónde llegan. Aquí lo que nos va a limitar va a ser el tornillo que estoy indicándoles en este momento en la pantalla. Ahí ya llegó a 903 milímetros y es hasta donde llega definitivamente. Entonces aquí es lo que más se puede y vamos a pasar a las pruebas del equipo. Empezamos las pruebas con el grabado en una tabla de corte, un diseño de un grupo K-pop. Este nos lo encargaron para fin de año pasado. En la primera prueba que hicimos tuvimos que hacerle 2 pasadas porque le habíamos puesto muy poco poder en la primera pasada y lo repetimos, pero luego hicimos una segunda tabla que es la que estamos viendo en el video con los parámetros que aparecen en la pantalla y ya nos quedó con una excelente calidad como lo están viendo. Este fue otro regalo que nos encargaron para final del año pasado. Es un árbol genealógico. Después de esta imagen que se ve en la pantalla, ellos le pusieron los nombres de las personas, también lo grabamos aparte y se pegaron para hacer un diseño muy bonito con un marco. Aquí quisimos aprovechar y probar el tamaño del láser y metimos un diseño de 60 centímetros de alto. Es un muñeco de jengibre. Aquí pues buscamos ver qué tan bien podía hacerlo. Noten algo, ahorita que se quite el muñeco de abajo van a ver que no está puesto el panel, porque el panel solamente deja hasta 36 centímetros de altura y el monito pues midiendo 60, tuvimos que poner unas tablas por debajo, unas maderas para poderlo sacar. Ahora este proyecto nos gustó bastante, quedó muy bonito el diseño de el nombre personalizado en un guante de béisbol. Tuvimos que meterle un poquito de cabeza, tuvimos que complicarnos un poquito por decirlo así,
para poder que la superficie en la que se iba a grabar estuviera lo más plana posible. Si no, íbamos a tener unas partes más quemadas que otras. Aquí la persona que se le dio pues quedó muy encantada con su guante de base. Bueno, para utilizar el roller vienen 4 de estas patitas que son extensiones que se ponen en las 4 patas que ya trae la máquina. Aquí para la última prueba de este video metimos a grabar un termo de acero inoxidable pintado. Le hicimos un diseño de Spider-Man como lo pidieron. Ahí les voy a compartir el tipo de letra que se utilizó. Nos sorprendió que solamente con el 35% de poder de la máquina nos dio un acabado muy bien. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena comprar una máquina de estas? La respuesta corta es sí. Si están buscando comprar una láser de diodo y tienen un presupuesto medio, esta definitivamente es una excelente opción. Incluso me voy a atrever a compararla con una láser de CO2 de unos 30 watts. Creo que a lo mejor pueden estar dando rendimientos muy parejos, pero por los aditamentos y todo lo que ya viene en esta versión, yo creo que definitivamente vale mucho la pena hacerse de una de estas máquinas. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, venga, ¿sirve nada más de hobby o también sirve para trabajar, para hacer proyectos? La respuesta es, sirve para las dos cosas. Como ya vieron en los videos, sirve para entretenerse, para hacer cosas personalizadas para uno. Pero incluso aquí en Seiya Creations ya hemos hecho trabajos con esta máquina que ya hemos vendido, que ya estamos vendiendo. Pero es importante saber las limitantes que también tenemos. Los espesores, los tiempos definitivamente son muy buenos los que maneja esta máquina comparados contra una de 5 o de 10 watts, trabajos muy rápidos que pueden salir, pero hay limitaciones como por ejemplo un acrílico transparente no me lo va a poder cortar como si lo podemos hacer con un CO2, especialmente por el tema del tipo de haz de luz que maneja, no es el adecuado para el acrílico transparente. Ahora voy a pasar a felicitar a José Trejo de León, Guanajuato, que fue el ganador del primer concurso de Seiya Creations que hicimos en el video anterior. Para este video vamos a regalar un halcón, como este que tengo aquí, un halcón 3D, que hicimos justamente en esta máquina. ¿Por qué no mostramos cómo hacerla? Porque lo vamos a mostrar en el siguiente video. ¿Qué hay para hacer para ganar? Muy fácil, lo mismo que la vez anterior. Suscríbanse, activen la campana, déjenos un comentario indicando qué les gustaría que mostráramos en un siguiente video y ya van a estar participando para ganarse un halcón como este que tenemos aquí. En la descripción del video les voy a dejar el link para la descarga del vector como quiera del halcón, por si ustedes quieren hacerlo desde ahorita. ¿Por qué no mostramos cómo hacer este halcón ahorita en el video? Porque el próximo video vamos a mostrar cómo hacerlo. Y como varios me preguntaron, oye, es que yo lo quiero hacer de un material de 4 milímetros, de 3 milímetros, ¿qué le tengo que hacer? Bueno, en el próximo video vamos a mostrarles cómo ajustar las características del vector o lo necesario para que quede bien las medidas y no les quede ninguna pieza guanga o floja o que les quede muy apretada y que no les entre o no les case una con otra. Entonces, suscríbanse desde ahorita, en el próximo video vamos a ver cómo hacer el halcón. Eso es todo por este video. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron. Si no se han suscrito, pues ¿qué están esperando, hombre? Si es gratis. Les deseo un feliz año a todos. Nos vemos en el próximo video. Saludos.